Nunca pedí problemas, pero los problemas tienen una forma de encontrarte. Todo comenzó en una tranquila tarde de martes cuando mi teléfono empezó a sonar sin descanso. Estaba sentado en mi estudio revisando algunos archivos cuando llegó la primera llamada. Era Jack, su voz, normalmente firme, llevaba un matiz de urgencia. Necesito que organices una reunión con alguien, dijo, sin apenas hacer una pausa para respirar. No hay tiempo para formalidades, habla rápido, Jack. ¿Qué sucede?, respondí. Solo ofreció pocos detalles, solo que la reunión era crítica y que yo era el único en quien confiaba para encargarse de ello. Aunque la solicitud se disfrazaba con jerga empresarial, el tono no dejaba dudas, ya que esperaba una acción decisiva de mi parte. No había terminado de colgar cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Mac, su voz era tensa, casi entrecortada. Necesito consejos sobre algunos asuntos familiares, dijo con un dejo de desesperación que no había escuchado antes. ¿Familia? Explica, exigí, pero Mac fue evasivo, insistiendo en que nada se podía decir por teléfono. Sus palabras fueron breves y había una tensión subyacente en su tono. Pude notar que estaba ocultando algo, pero quería mi ayuda sin que hubiera una reunión de seguimiento. Terminé la llamada con más preguntas que respuestas, sintiendo un peso inquietante formarse en lo profundo de mi estómago. Querida comunidad. Cuando una relación se ve mancillada por la traición, ¿creen que el dolor subsiguiente podría, eventualmente, llevar a la sanación o es la ruptura simplemente irreparable? El patrón comenzaba a hacerse claro. Poco después de la llamada de Mac, Robert me llamó. Estoy en un aprieto en el trabajo y necesito tu apoyo, admitió con voz baja, lo que atestiguaba la gravedad de su situación. Le presioné para obtener más información, pero solo ofreció detalles mínimos. Cada llamada tenía una cosa en común, todos mis viejos amigos, Jack, Mac y Robert, se habían comunicado conmigo con asuntos urgentes y vagamente definidos y, en cada caso, insistían en manejar el asunto por teléfono, evitando cualquier encuentro personal que normalmente aclararía el problema. Durante los siguientes días, la avalancha de llamadas continuó. Cada mañana me recibía una nueva solicitud urgente. La llamada de Sam fue la primera una mañana. Estoy teniendo serios problemas con mi socio de negocios, dijo, con la voz temblorosa y apenas conteniendo el pánico. Necesito que intervengas, urgió. La solicitud era directa, pero impregnada de una urgencia oculta que me hizo estar en alerta. Más tarde ese día, James llamó en medio de lo que describió como una crisis personal. Estoy atrapado en una situación que no puedo manejar solo, confesó. Necesito tu ayuda para salir de este lío. Sus palabras fueron pronunciadas con prisa, como si temiera que alguien pudiera escuchar. Luego estuvo Thomas, que llamó por problemas con competidores. Necesito que hables con ellos antes de que las cosas se salgan de control, dijo. Cada conversación fue breve y profesional, pero cada una me dejó con el mismo pensamiento insistente: ¿por qué todos eligieron llamarme a mí y evitar reunirse en persona? No fue solo el contenido de sus solicitudes lo que me llamó la atención, sino la forma en que las comunicaban. En cada conversación, las respuestas de mis amigos eran rápidas, entrecortadas y llenas de explicaciones a medias. Era como si siguieran un guión ensayado. Recordé cómo Jack apenas se detuvo para dar detalles, cómo el tono de Mac rozaba el pánico, y la manera casi burocrática e impersonal en la que Robert hablaba de lo que deberían ser asuntos personales. Había un patrón inconfundible: todos buscaban mi intervención sin ofrecer la habitual oportunidad de discutir las cosas cara a cara. Siempre creí que la verdadera resolución surgía de un diálogo personal claro, la ausencia de cualquier reunión en persona, algo en lo que confiaba para comprender el panorama completo, hacía que todo se sintiera fuera de lugar. Comencé a llevar un registro de cada llamada, la hora, el nombre del amigo y los escasos detalles que proporcionaban. Noté la rapidez de sus respuestas, la brevedad deliberada y la constante evasión de cualquier invitación a reunirse. Mis instintos, afinados por años de experiencia, me gritaban que esto no era una serie de emergencias ordinarias. Parecía como si cada solicitud fuera una pieza de un plan oculto mayor. No podía quitarme la sensación de que me estaban arrastrando a una situación en la que se esperaba que mi decisión resolviera problemas que nunca se explicaban por completo.
Tarde, una noche, después de una llamada particularmente inquietante de James, me senté solo en mi escritorio y revisé mis notas. ¿Por qué siempre me llaman a mí?, murmuré para mis adentros. Cada llamada había estado cargada de urgencia y de una necesidad casi desesperada de mi intervención, pero todas evitaban una cosa, una conversación cara a cara. En mi línea de trabajo, las reuniones personales eran esenciales para llegar al fondo de cualquier asunto. Ahora, solo tenía fragmentos de información cuidadosamente empaquetados para ocultar el alcance total de sus problemas. Era como si alguien me estuviera usando como un pararrayos, confiando en mi reputación para hacer las cosas mientras se mantenían los detalles reales ocultos. Cuanto más repasaba esas llamadas en mi mente, más convencido quedaba de que algo no estaba bien. Cada llamada de mis amigos era un movimiento calculado, su urgencia era una señal de que la situación era más compleja de lo que parecía en la superficie. No se me estaba pidiendo simplemente que resolviera problemas aislados. Cada llamada se sentía como una convocatoria para integrarme a un plan mayor, orquestado, al que yo no había accedido. Y el hecho de que ninguno de ellos quisiera reunirse en persona solo profundizaba mi sospecha. Su insistencia en la comunicación remota no era solo inusual, sino también peligrosa, ya que me privaba del contexto necesario para entender plenamente lo que estaba sucediendo. En una fresca noche, después de un largo día en el trabajo, me estaba acomodando para disfrutar de una tranquila hora en casa cuando un inesperado golpe rompió el silencio. No esperaba a nadie, y el sonido resonó por el pasillo vacío. Abrí la puerta con cautela y me encontré con el rostro cansado y desgastado de Mako. Michael, un viejo amigo cuya presencia rara vez estaba asociada con visitas a altas horas de la noche, se quedó allí con una apariencia desaliñada, su chaqueta vaquera parecía golpeada y deshilachada, su barba descuidada y sus ojos cargados de agotamiento y preocupación. No hubo un saludo cálido ni una conversación casual, solo una mirada tensa que me dijo que esa visita estaba lejos de ser casual. «Mako», pregunté desde mi estudio, notando su expresión tensa. Él vaciló por un momento antes de responder, «Necesitaba verte. Hay algo que debes saber». Su voz era baja y tensa, como si custodiara secretos que aún no estaba listo para revelar. La urgencia en su tono dejaba claro que su llegada no era por casualidad. Sin esperar a que lo invitara a pasar, dio un paso al interior del oscuro vestíbulo, mirando a su alrededor como asegurándose de no ser seguido. Nos acomodamos en la sala, y lo observé detenidamente. Había una rigidez en su postura, una mirada fugaz hacia la puerta. Comenzó a hablar sobre una situación que no podía detallar por teléfono, sus palabras eran cortas y cautelosas. «No estoy en libertad de explicar todo ahora», murmuró Mako, desviando la mirada como si temiera que alguien escuchara. Sus explicaciones fragmentadas me dejaron con más preguntas que respuestas, y no pude quitarme la sensación de que me estaba advirtiendo sobre algo serio. Su visita, lejos de brindarme consuelo, solo aumentó la tensión creciente que sentía. Más tarde esa noche, después de que Mako se marchara, empecé a notar pequeños pero significativos cambios en la casa. La noche siguiente, al regresar de un breve recado del trabajo, descubrí que mi entorno había cambiado inexplicablemente. Una silla que recordaba claramente estar junto a la mesa del comedor, ahora estaba colocada al otro extremo de la habitación. Sobre la mesa de la cocina había varias notas pequeñas, escritas apresuradamente, mensajes que jamás había visto antes. Caminé con cautela por la casa, el espacio familiar ahora se sentía extrañamente ajeno. Mientras avanzaba por el pasillo, escuché claramente pasos suaves y deliberados, débiles e irregulares, que venían de una dirección que me ponía nervioso. Cada sonido parecía amplificarse en el silencio, y el pensamiento de que alguien pudiera estar merodeando por la casa sin que yo lo supiera me atormentaba sin cesar. Revisé cada habitación, pero no encontré nada fuera de lugar, salvo los muebles reacomodados y las notas crípticas. El orden, que antes me brindaba consuelo, se había transformado en un rompecabezas que insinuaba una intrusión deliberada. Era como si alguien intentara enviarme un mensaje o, tal vez, preparar el escenario para algo más siniestro. Al día siguiente, empecé a recibir llamadas y mensajes de varios de mis viejos amigos, cada uno ofreciendo explicaciones sobre la inesperada visita de Mako.
Sin embargo, sus historias no eran nada coherentes. Primero llamé a Jack. Michael estuvo aquí anoche, ¿qué te dijo?, pregunté, necesitando claridad. La voz de Jack, normalmente firme e inquebrantable, ahora temblaba con incertidumbre. Dijo que te estaba advirtiendo, respondió, pero su tono era ambiguo, dejando en claro que no sabía si realmente creía el mensaje de Michael o simplemente repetía lo que había oído. Poco después, Mac me llamó. Vi a Michael pasar por aquí, dijo rápidamente, como si quisiera sacar las palabras antes de pensarlo mejor. Mencionó algo sobre problemas, pero no entró en detalles. La explicación de Mac fue apresurada y vaga, y su voz carecía de la franqueza a la que estaba acostumbrado cuando se trataba de asuntos de verdadera preocupación. Las contradicciones iban en aumento. Algunos amigos decían que Michael había estado allí para advertirme, mientras que otros mencionaban que su visita formaba parte de una intervención urgente en la que mi opinión era crucial. Más tarde ese mismo día, me reuní con Robert para tomar un café. Mencioné la visita de Michael y los extraños sucesos en la casa. No cuadra, afirmé bruscamente. Robert vaciló antes de responder, no estoy seguro de qué creer. Michael siempre ha sido impredecible, pero esta vez se siente como algo más que una visita al azar. Sus palabras, aunque medidas, apenas lograban calmar la sospecha que me carcomía. Le presioné por más detalles, pero solo me ofreció una serie de comentarios contradictorios que dejaban en claro que nadie tenía la historia completa. Las explicaciones inconsistentes de mis amigos solo profundizaban mi inquietud. Cada relato me hacía cuestionar la verdadera naturaleza de la visita de Michael. La tensión en sus voces, la forma apresurada en que hablaban y su renuencia a proporcionar detalles claros, todo apuntaba a una agenda cuidadosamente oculta. Era como si todos formaran parte de un plan mayor al que yo no había sido admitido, y cada intento por reconstruir el rompecabezas solo conducía a mayor confusión. Pasé el resto del día repasando metódicamente el breve lapso de tiempo en que Michael estuvo en mi casa. Revisé cada habitación, anoté cada detalle inusual y repasé mentalmente la escasa conversación que habíamos tenido, la silla movida, las misteriosas notas, los suaves pasos en el pasillo. Todo coincidía con una conclusión inquietante, alguien había estado en mi casa y no se trataba de un simple robo. La colocación cuidadosa de objetos y la deliberada evitación de cualquier contacto personal conmigo eran movimientos calculados. Era una trampa diseñada para alterarme, para hacerme dudar de mi propia percepción de lo que estaba ocurriendo. Cada contradicción en las explicaciones de mis amigos aumentaba mi determinación, me estaban arrastrando a algo orquestado. La aparición de Michael no era más que el comienzo, una señal de que había motivos ocultos en juego y de que incluso aquellos que consideraba mis más cercanos podrían estar involucrados en un plan para socavar mi control sobre mi propia vida. Terminé el día con la clara determinación de llegar al fondo de estos extraños sucesos. La inconsistencia de los relatos, combinada con las sutiles pero innegables señales de intrusión en casa, no dejaba lugar a dudas, algo se estaba gestando, y yo era el blanco involuntario. Sentado en la tenue luz de mi sala, no podía deshacerme de la sensación de que algo andaba terriblemente mal. La avalancha de llamadas urgentes de viejos amigos me había dejado aturdido, cada conversación estaba llena de detalles entrecortados y una tensión palpable. Aquella noche, mientras esparcía mis notas dispersas sobre el escritorio, comencé a conectar las piezas, cada llamada, cada detalle anotado apresuradamente, cada hora exacta, cada pista sobre ubicaciones, incluso el tono de sus voces, parecía ser parte de un rompecabezas diseñado para tenderme una trampa. Ya no era simplemente un solucionador de problemas, me había convertido en un objetivo en un juego al que no había aceptado participar. Decidido a llegar al fondo de todo, me senté a repasar minuciosamente cada mensaje, cada nota que había recibido en los últimos días. Registré la hora de cada llamada, los fragmentos de conversación apresurados y las vagas referencias a reuniones y planes que nunca desembocaron en una discusión cara a cara. Mientras garabateaba estos detalles, una idea escalofriante echó raíces en mí, alguien estaba orquestando una trampa a mi alrededor, preparando meticulosamente el terreno para una traición. No podía apartar la noción de que esos fragmentos estaban dispuestos de forma deliberada para mantenerme desequilibrado, para convertirme en la pieza involuntaria de un plan que apenas comenzaba a comprender.
Saludos a todos. ¿Cómo reaccionarían ustedes si la verdad sobre una infidelidad se revelara de la forma más inesperada, destrozando su imagen de su pareja? Mientras ordenaba una pila desorganizada de cuadernos y papeles sueltos en mi estudio, mi mano rozó un smartphone olvidado, escondido en el fondo de un cajón. Casi lo ignoro, pero algo me hizo detenerme. El dispositivo no era mío, su presencia era una anomalía en medio del desorden familiar. La curiosidad pudo más que yo, así que lo encendí. La pantalla se iluminó mostrando una aplicación de mensajería abierta, y lo que me llamó la atención fue un chat grupal que jamás había visto antes. Dubité por un momento, sintiendo un escalofrío de inquietud. No se suponía que tuviera acceso a esa conversación, pero la evidencia estaba ahí, a la vista de todos. Navegando por la aplicación, empecé a desplazarme por el historial del chat. Los mensajes eran breves, brutalmente eficientes y estaban cargados de un tono frío y empresarial. En apenas unas pocas líneas, mis amigos estaban discutiendo detalles sobre una próxima reunión. El chat revelaba un plan para un evento clandestino que se llevaría a cabo en mi propia casa, el mismo día en que estaba programado para salir de viaje de negocios. La precisión del plan me golpeó de inmediato. Cada detalle, desde la hora de la reunión hasta la lista de invitados, estaba delineado con un nivel de claridad escalofriante. Luego, a medida que seguía leyendo, mi corazón se hundió. Entre los nombres aparecía Linda, mi esposa, listada como una de las participantes. La simplicidad del mensaje era impactante, no estaba oculta tras capas de código o un lenguaje encriptado, era un texto claro que dejaba al descubierto la traición. Me recosté en mi silla, mientras la realidad del asunto me golpeaba con fuerza. El descubrimiento de este chat secreto no era un mero descuido, era evidencia innegable de que mis amigos habían estado planeando algo a mis espaldas. Leí y releí los mensajes, cada línea profundizando mi sentimiento de traición. No había trucos complejos ni elaboradas disimulaciones digitales, era una traición pura y sin adulterar, escrita en un lenguaje claro. Cuanto más absorbía aquella información, más cuestionaba todo. ¿Cómo pude pasar por alto las señales? Cada llamada urgente, cada nota ambigua, cada respuesta evasiva de aquellos en quienes confiaba, se reensamblaba ahora en una narrativa coherente de engaño. Sentí una oleada de ira y dolor mezclada con una férrea determinación. El chat secreto no era solo el registro de un evento, era una declaración de guerra contra mí, una afirmación de que debía ser relegado, dejado de lado en asuntos que antes definían mi papel como el solucionador de problemas. Rápidamente tomé un bloc de notas y comencé a documentar cada pieza de evidencia, cada marca de tiempo, cada nombre de remitente, cada detalle del chat fue registrado meticulosamente. No era de los que dejaban cabos sueltos, y ahora tenía que asegurarme de que cada palabra y cada matiz quedara capturado para la confrontación que sabía era inevitable. La traición dolía no solo a nivel profesional, sino también personal. Ver el nombre de Linda entrelazado casualmente con el de mis supuestos aliados era como sentir un puñal retorcerse en mi espalda, confirmaba lo que temía. Mis relaciones más cercanas habían sido manipuladas y mi confianza había sido destrozada. Al cerrar la aplicación de mensajería y apagar el smartphone olvidado, una fría determinación se apoderó de mí. La evidencia era innegable y solo me dejaba un curso de acción claro, tenía que enfrentar esta conspiración de frente. El chat secreto era más que solo texto digital, era el disparador que revelaba la profundidad del engaño. Mis amigos habían planeado una reunión secreta en mi propia casa, un encuentro del que yo quedaría excluido y humillado públicamente, y, con la implicación de Linda, la traición estaba completa. Después de horas de analizar cada nota y mensaje recibido en los últimos días, finalmente descubrí una verdad escalofriante. Frente a mí tenía un conjunto de detalles garabateados y mensajes impresos que no dejaban lugar a dudas, el mismo día en que estaba programado para salir de viaje de negocios. Mis supuestos amigos planeaban celebrar una fiesta secreta en mi propia casa. La evidencia estaba dispuesta meticulosamente en una serie de retazos de papel y notas digitales. Existía una cronología precisa, con la hora exacta de inicio, instrucciones específicas sobre la distribución de los asientos y un listado de tareas necesarias para montar el evento. Cada elemento, desde la habitación designada para la reunión hasta el orden de llegada estipulado,
indicaba que esto no era una decisión espontánea, sino un plan completamente orquestado. Los documentos dejaban claro que mi papel estaba destinado a ser completamente relegado, sin ninguna posibilidad de intervenir o incluso de ofrecer mi habitual orientación. Mientras releía esos detalles, me embargó una profunda sensación de traición y desamparo. Se hizo inconfundible que mis amigos habían ideado este evento para asegurar que yo permaneciera como un extraño en mi propia casa. La minuciosidad de los planes no me dejó otra opción que concluir que no se me estaba pidiendo ayuda, sino que se me excluía deliberadamente de una situación en la que, en condiciones normales, debería haber estado involucrado. Mientras examinaba las notas con detenimiento, encontré una hoja aparte que detallaba no solo la logística de la reunión, sino también una lista de invitados. A primera vista, los nombres eran los de mis asociados más cercanos, amigos en quienes había confiado durante años. Sin embargo, al deslizar la mirada por la lista, mis ojos se toparon con un nombre que me recorrió la columna: Linda, mi esposa. La lista no incluía simplemente su nombre, además, se especificaban instrucciones concretas sobre su rol en la fiesta. Se afirmaba claramente que su presencia no era opcional, sino una parte integral del plan. El descubrimiento de su nombre entre estos planes me golpeó con una mezcla de incredulidad y una profunda traición personal. Siempre había creído que Linda era mi compañera en todos los sentidos, alguien que compartía mi lealtad y compromiso, y sin embargo, allí estaba, implicada en un evento diseñado para humillarme. Cada palabra de ese papel confirmaba que su implicación era deliberada y que se esperaba que actuara en contra de mis intereses. El hecho de que mi esposa estuviera incluida en la lista transformaba una afrenta meramente profesional en una herida profundamente personal. No se trataba simplemente de ser excluido, era un acto coordinado de traición que socavaba toda la confianza que había depositado en ella. Recogiendo todas las pruebas ante mí, empecé a reconstruir la magnitud real de la conspiración. Esto ya no se trataba solo de una fiesta en mi casa, era una humillación pública, meticulosamente planeada para poner a prueba mi lealtad y desmontar mi autoridad. Los detalles que había descubierto, las horas exactas, la distribución específica de los asientos, la lista de tareas y, lo más impactante, la confirmación de la implicación de Linda, formaban una narrativa de traición calculada. Recordé todas las pequeñas inconsistencias que antes me habían parecido insignificantes, las respuestas vagas y evasivas de Linda por teléfono, los mensajes tardíos que alguna vez había desestimado como charlas casuales, y los sutiles indicios que mis amigos soltaron durante sus llamadas. Ahora, cada detalle pasado cobraba sentido. Mis amigos, personas en las que había confiado ciegamente, no estaban organizando simplemente una fiesta, estaban preparando el terreno para mi deshonra pública, para despojarme del control y dejarme aislado y humillado. La fría realidad de la evidencia no dejaba lugar a dudas, se trataba de un acto premeditado de traición, en el que incluso aquellos más cercanos a mí se habían volcado contra mí. Hola, amigos. ¿Creen que un acto de traición puede, a veces, obligarnos a enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos y nuestras expectativas? En ese momento de cruda claridad, el dolor de la traición se mezcló con una feroz determinación de recuperar mi honor. Comprendí que la fiesta secreta no era simplemente una reunión social, sino un acto de desafío, un desafío abierto a mi autoridad. Cada detalle, desde las notas hasta cada línea de los mensajes y cada explicación contradictoria de mis amigos, se erigía como testamento de su determinación de humillarme. Ya no podía ignorar las señales, el plan meticulosamente organizado, la excluyente omisión de mi participación y la presencia del nombre de Linda entre los conspiradores. Mi mente se llenó de las implicaciones de lo que había descubierto. Este era un movimiento deliberado no solo para relegarme en un asunto que alguna vez controlé, sino también para infligirme una traición personal al involucrar a la única persona en la que más confiaba. La realización avivó mi ira y fortaleció mi determinación. Entendí que, si permitía que este engaño quedara sin desafío, marcaría el comienzo de mi caída. Mi honor y orgullo exigían una respuesta decisiva. La evidencia era clara, y ahora no tenía más remedio que prepararme para la confrontación que se avecinaba. Decidido a restaurar el control sobre mi vida y enfrentar la traición de frente, decidí que la traición no quedaría sin respuesta.
cancelé mi próximo viaje de negocio sin dudarlo. Levanté el teléfono y llamé a mi jefe, explicando de manera abrupta y empresarial que un asunto personal urgente requería mi inmediata atención en casa. No ofrecí detalles, solo un breve reconocimiento de que había surgido algo crítico. La conversación fue breve, pragmática y carente de emoción. Terminé la llamada con la convicción inconfundible de que estaría allí para supervisar el desarrollo de la situación, pase lo que pase. De vuelta en mi sala, inspeccioné las evidencias dispersas, notas garabateadas apresuradamente, mensajes inconsistentes y los detalles del chat secreto. Cada pieza era un recordatorio de la red de engaños que se había tejido a mi alrededor. Sabía que enfrentarles directamente sin evidencia irrefutable solo conduciría a más humillaciones, así que resolví recopilar pruebas sólidas. Necesitaba un método para vigilar mi propia casa, para grabar cada momento de esta traición planificada en tiempo real. Busqué en uno de mis cajones y encontré una pequeña grabadora de video portátil que había utilizado en alguna reunión de negocios. No era de última generación, pero bastaría para el propósito. Sin perder tiempo, la encendí y comprobé su funcionamiento, la batería estaba bien y los ajustes de grabación eran simples y confiables. Disimuladamente, metí el dispositivo en el interior de mi camisa a cuadros, asegurándome de que quedara completamente oculto pero listo para capturar cada detalle significativo. Luego me posicioné en un rincón tranquilo de la sala, de modo que el campo de visión de la cámara cubriera la zona principal, especialmente la entrada por donde eventualmente se reunirían los invitados. Con la grabadora en su sitio, di un paseo lento y deliberado por la casa, revisando meticulosamente cada habitación para asegurarme de que no hubiera cámaras ocultas o dispositivos adicionales que pudieran comprometer mi plan. Quería observar cualquier signo sutil de que mi espacio estaba siendo manipulado. En la cocina noté que objetos cotidianos parecían ligeramente fuera de lugar, pequeños cambios en la disposición que no podía pasar por alto. Hice una nota mental de cada detalle, la silla movida junto al comedor, la nota adhesiva inexplicable en el refrigerador, el suave crujido de una tabla del piso en el pasillo. Cada anomalía sutil era una posible pista de que alguien había estado allí, moviendo las cosas deliberadamente para desestabilizarme. El proceso fue clínico y preciso. Tomé mi bloc de notas y empecé a documentar cada irregularidad con tiempos exactos y observaciones detalladas. Anoté el movimiento de sombras que capté de reojo, los pasos apenas audibles que no parecían pertenecer a nadie y cualquier ligero cambio que pudiera indicar la presencia de alguien más en mi casa. Recorrí cada habitación, siempre alerta, siempre observando. Mis acciones eran calmadas y mesuradas, no podía permitirme mostrar sospecha. A medida que la noche se profundizaba, la atmósfera en la casa se volvía notablemente más tensa. Cada minuto que pasaba, marcado por el tic-tac del reloj de pared, me recordaba que la conspiración estaba a punto de alcanzar su clímax. Alterné entre mi rutina de grabar observaciones en silencio y revisar la posición de la cámara oculta. Incluso volví a leer los mensajes incriminatorios en mi teléfono, cada palabra avivaba mi determinación. La traición no era solo profesional, era profundamente personal. Mis amigos más cercanos increíblemente, incluso Linda, habían conspirado a mis espaldas. Y ahora yo estaba preparando el terreno para mi propia contraofensiva. Con la grabadora en marcha, también hice arreglos prácticos, desactivé notificaciones innecesarias en el teléfono para evitar distracciones y concentrarme exclusivamente en los acontecimientos que se desarrollaban. Revisé nuevamente mi casa, comprobando que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas, para asegurar que nada comprometiera la evidencia ni pusiera en mayor peligro mi posición. Aunque pronto mi hogar se convertiría en el escenario de la humillación planificada por mis oponentes, cada crujido del piso y cada destello de sombra reforzaba la sensación de que estaba siendo observado, tanto por mis conspiradores como por mi propia vigilancia. Durante todo este proceso, mis pensamientos eran claros y únicos, necesitaba pruebas irrefutables. Cada segundo que pasaba grabando, cada nota que tomaba, era un paso hacia exponer su traición. Comprendí que este montaje no se trataba únicamente de recopilar evidencia, sino de reclamar el control sobre una situación que se había desbordado, superando meras bromas o malentendidos.
Estaba preparando el terreno para desenmascarar a los conspiradores y enfrentarlos de frente, armado con hechos y grabaciones. Conforme avanzaba la noche, observé mi entorno con una concentración inquebrantable, dejando que el tiempo revelara cualquier irregularidad adicional. Grabé el sutil movimiento en el pasillo, un sonido deliberado y breve que podría haberse atribuido al asentamiento de la casa, pero para mí, cada detalle importaba. Anoté la hora exacta y la naturaleza de cada sonido, seguro de que esos pequeños fragmentos formarían, eventualmente, el cuadro completo de la traición orquestada. Cuando se acercó la medianoche, había reunido suficiente información para comenzar a reconstruir una cronología detallada de los eventos de la noche. Mi bloque estaba repleto de observaciones, cada una un hilo en el tapiz del engaño tejido contra mí. Sentí cómo se consolidaba una fría determinación: no permitiría que esa traición quedara impune. Mi plan era claro: permanecer vigilante, recopilar la evidencia y estar listo para enfrentar a cualquiera que osara minar mi honor en el momento señalado. Me puse mi habitual camisa a cuadros, en la que ocultaba la grabadora, y salí por la puerta trasera. La noche era fresca y tranquila, el único sonido era el suave zumbido del vecindario y el eco de mis pasos medidos por el pasillo poco transitado. Cada paso era deliberado, no tenía intención de llamar la atención mientras me dirigía hacia la sala, donde la fiesta estaba en pleno apogeo. Compañeros observadores. Si se enfrentaran al descubrimiento de una infidelidad, ¿preferirían abordar el problema de inmediato o tomarse un tiempo para procesar primero sus emociones? En el interior, la atmósfera estaba cargada de una mezcla inquietante de camaradería y hostilidad. La sala, iluminada tenuemente por la luz del atardecer filtrándose por las ventanas, estaba llena de rostros conocidos, amigos que había conocido durante años, ahora reunidos en un círculo tenso y secreto. Me acerqué sigilosamente, mi presencia oculta en las sombras, mientras mi grabadora capturaba cada detalle. Observé cómo los invitados se movían con una precisión casi coreografiada, sus acciones delataban una corriente subyacente de malicia y premeditación. Entre ellos vi a Jack, apartado del grupo, con la mandíbula apretada y los puños cerrados, como si luchara una batalla interna. Sus ojos recorrían la sala con rapidez, y pude percibir la tensión que irradiaba de él. Otros rostros, que antes se mostraban cálidos y amistosos, ahora exhibían signos de culpa y aprensión. Hablaban en tonos entrecortados y en voz baja, evitando el contacto visual directo, como si temieran que el reconocimiento pudiera deshacer su plan. Cada gesto sutil, cada mirada furtiva, confirmaba lo que sospechaba: me estaban dejando de lado deliberadamente, preparándome para la humillación. Me moví silenciosamente, mezclándome con la penumbra, grabando cada conversación susurrada y cada movimiento calculado. El aire estaba cargado de tensión y comprendí que el momento de la confrontación era inminente. Sentí mi pulso acelerarse mientras observaba desde ese rincón oscuro, sabiendo que cada segundo podía ser crucial. Entonces, en un instante que pareció congelar el tiempo, el murmullo familiar de la conversación fue interrumpido por un cambio abrupto en la energía de la sala. Desde detrás de una pesada cortina que dividía una zona apartada, emergió Linda por un breve y desorientador momento. Todo se detuvo. Linda, mi esposa, mi confidente, apareció con una fría determinación inquebrantable que me recorrió los huesos. No hubo vacilación, ni rastro de la calidez que una vez conocí, en cambio, sus ojos ardían con una resolución calculada. Sin pronunciar palabra, se dirigió con paso firme hacia Sam, uno de mis amigos más cercanos, y en un movimiento rápido y deliberado que desafiaba las normas, le bajó los pantalones. El acto se ejecutó con una precisión clínica que sumió la sala en un silencio atónito. El rostro de Sam se sonrojó al instante, una explosión de sorpresa, vergüenza y un atisbo de ira se reflejaba mientras intentaba cubrirse. Las risas y murmullos que habían circulado momentos antes se apagaron, reemplazados por una quietud opresiva que subrayaba la gravedad de la traición que se desarrollaba ante mis ojos. Si eso no fuera suficiente, el siguiente movimiento de Linda provocó la última ola de shock entre los presentes. Con un gesto firme y autoritario, señaló hacia el armario de la sala, al fondo de la habitación, en una señal silenciosa e inequívoca de que mi destino estaba sellado.
En ese instante comprendí que el plan era mucho más siniestro que una mera fiesta, era un acto calculado diseñado para humillarme, para eliminarme del centro de mi propia vida. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba a los conspiradores intercambiar miradas cargadas de malicia y anticipación. En ese momento, cada detalle se convirtió en una confirmación punzante de la ruta que siempre había temido. Vi la agresividad contenida en los puños apretados de Jack, las miradas furtivas de complicidad en los demás, su lenguaje corporal, sus comentarios susurrados y su negativa a enfrentarme directamente. Todo evidenciaba un plan premeditado para neutralizarme, tanto como individuo como en mi rol indispensable para ellos. La sensación de estar acorralado era abrumadora, ya no era el artífice de los acontecimientos, sino la víctima de una emboscada cuidadosamente planificada. La tensión en la sala se volvía casi palpable a medida que salía de las sombras, cada movimiento registrado por mi dispositivo oculto. Me moví con la calma contenida de un hombre que se niega a ser intimidado por la traición, a pesar de la marca indeleble de deslealtad en cada rostro. Observé detenidamente cómo los ojos de Jack ardían con hostilidad no expresada, cómo se intercambiaban miradas cómplices entre aquellos a quienes una vez llamé amigos, y fui tomando notas mentales que más tarde servirían como evidencia irrefutable en un largo y pesado enfrentamiento. En un momento, nuestros ojos se encontraron. La mirada de Linda estaba desprovista de cualquier calor, era una mirada fría y calculada que confirmaba lo peor. Ella había decidido unirse voluntariamente a esta conspiración contra mí. En ese intercambio silencioso, toda la confianza e intimidad que una vez definieron nuestra relación se desintegraron en un amargo cóctel de traición y determinación. Sentí el peso de cada acusación silenciosa en sus miradas, y eso avivó mi determinación de recuperar mi dignidad a cualquier precio. La atmósfera estaba a punto de estallar. Pude percibir que los conspiradores se preparaban para el enfrentamiento que estaba a punto de desencadenar. Cada segundo se estiraba interminablemente, cada latido marcaba el instante previo a un choque inevitable. Mi mente bullía con pensamientos de represalia y la inquebrantable necesidad de restaurar el control sobre mi propio destino. Sabía que el tiempo de la observación pasiva había terminado. La traición había alcanzado su punto álgido con el acto público de Linda y estaba decidido a actuar de forma decisiva. Con la resolución endurecida, decidí que no sería una víctima silenciosa. Rodeado de aquellos que una vez fueron mis más cercanos aliados, me comprometí en silencio a exponer cada acto de traición y a desmantelar la cuidadosamente construida red de mentiras y engaños. La confrontación era inminente y yo estaba preparado para reclamar mi honor de tal manera que no quedara duda alguna de en qué línea se había trazado la división. Encerrado en un armario oscuro y angosto, sentí el peso asfixiante de la traición y la humillación oprimiéndome por todos lados. La puerta se cerró de golpe detrás de mí con una fuerza que dejaba en claro que ya no tenía el control. El aire viciado, impregnado de humedad y decadencia, se mezclaba con el retumbar de mi corazón contra mi pecho. A través de una pequeña grieta de luz que se colaba, solo podía ver las rugosas paredes de madera. En ese instante, la ira estalló dentro de mí. Instintivamente, alcé el viejo martillo pesado que siempre tenía a mano para emergencias, una herramienta que ahora comprendía que estaba destinada a algo más que simples reparaciones prácticas. Mis dedos apretaron su mango, y su peso familiar reforzó mi determinación. Ese armario, esa celda oscura, marcó el comienzo de mi rebelión. Recordé cada desaire, cada movimiento calculado que me había conducido hasta ese punto, la traición de mis amigos, el gesto frío de Linda y la vergüenza de estar encerrado en mi propia casa. Todo ello encendió una determinación feroz en mí. Sabía que tenía que reaccionar con una fuerza deliberada y medida. Arrojé el martillo contra la pared del armario. El primer golpe resonó con un fuerte golpe, la madera se astilló levemente, pero la puerta se mantenía firme. Inspiré profundamente, sintiendo tanto el esfuerzo físico como la creciente intensidad de mis emociones. Cada golpe subsecuente fue más violento que el anterior, mientras mi ira impulsaba cada oscilación. Poco a poco, el sonido del astillado rompía el silencio, resonando con mi creciente resolución. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta comenzó a ceder, cediendo ante el asalto incesante de mis golpes. Finalmente, se abrió una brecha considerable y empujé la puerta con toda mi fuerza.
La libertad estaba a la vista. Me escabullí a través de la estrecha abertura y me encontré en un corredor tenue. A lo lejos se oían voces apagadas y risas distantes, pero no les presté atención. Mi único objetivo era recuperar mi dignidad y hacer pagar a quienes me habían traicionado. Me dirigí rápidamente al garaje, un lugar que conocía bien por incontables noches dedicadas a arreglos y organización de herramientas. Con poca luz, localicé un pesado bidón metálico lleno de gasolina entre un montón de herramientas y suministros similares. La fría superficie metálica del bidón era un recordatorio crudo de los medios que ahora tenía a mi disposición. Con el martillo en una mano y el bidón en la otra, salí al aire fresco de la noche. El aroma de gasolina se mezclaba con el sabor acre de la traición mientras me aproximaba a una fila de vehículos estacionados, que se habían convertido en símbolos de la conspiración contra mí. Cada coche en esa fila pertenecía a aquellos que una vez fueron mis amigos de confianza y ahora eran el objetivo de mi venganza. Metódicamente, vertí gasolina sobre los capós y laterales de los vehículos, asegurándome de que cada centímetro quedara empapado. El sonido de la gasolina al chorrear y gotear sobre el metal resultaba casi terapéutico, cada gota era un pequeño acto de desafío contra la deslealtad que había sufrido. Me moví con determinación, mi mente clara y sin titubear, completando la tarea con una frialdad que no dejaba lugar a dudas. Estimado público, ¿puede la revelación de una infidelidad llegar a ser un catalizador para el cambio positivo en una relación o siempre conduce únicamente al dolor y la desilusión? Una vez que cada coche fue empapado de gasolina, tomé una caja de fósforos de un estante cercano. Froté un fósforo y lo vi bailar con su llama en la oscuridad. Con el fósforo temblando ligeramente en mi mano, lo arrojé sobre uno de los coches empapados. En un instante, las llamas se alzaron, lamiendo el cielo nocturno con una ferocidad implacable. El fuego se propagó rápidamente de un vehículo a otro, convirtiendo la fila en un infierno ardiente. El rugido del fuego, acompañado del crujir del metal en llamas y los gritos de los espectadores a lo lejos, anunciaban que la traición finalmente había recibido su merecido. Mientras la conflagración consumía los símbolos de mi humillación, dirigí mi atención nuevamente a la casa que alguna vez fue mi santuario. Repasé mis pasos a través del caos, decidido a recoger la evidencia final de la conspiración en mi contra. Dentro, reuní metódicamente cada trozo de prueba incriminatoria, las notas manuscritas, los mensajes telefónicos grabados y cada detalle capturado por mi cámara oculta. Con cada pieza asegurada, sentía cómo recuperaba el control, cómo la balanza de la justicia empezaba a inclinarse a mi favor. Una vez que tuve todo lo necesario, aseguré todas las puertas y ventanas exteriores, garantizando que nada comprometiera la evidencia ni pusiera en mayor peligro mi posición. La casa, ahora silenciosa salvo por el sonido distante de las sirenas y el rugido del fuego afuera, había dejado de ser un lugar de traición para transformarse en la fortaleza desde la que recuperaría mi honor. Finalmente, quedándome solo en el silencioso aftermath, enfrenté la herida más profunda de todas, la traición de Linda. Ver su nombre en la lista de invitados, sabiendo que había participado activamente en este complot para humillarme, había sido un golpe más doloroso que cualquier agresión física. En ese momento, comprendí que mi vida no podía continuar bajo la sombra del engaño y la traición. Con el corazón pesado pero resuelto, redacté el mensaje final, una declaración de divorcio a Linda. No era solo el fin de nuestro matrimonio, sino un corte decisivo con un pasado que me había despojado de mi identidad y dignidad. Envié el mensaje sin dudar, mi dedo apenas pausando sobre el botón de enviar, solo lo suficiente para confirmar que ese era mi acto final para reclamar el control.